La historia comienza con una escena dramática y conmovedora de dos hermanos bajo el control de unos cuantos soldados japoneses, que los llevaban como prisioneros a un lugar desconocido en medio de las montañas. Después de cruzar el río, los soldados dejaron ir a los hermanos y les dieron algo de comida. Les dijeron que la compartieran. Pero justo cuando el niño se adelantó para tomar la comida, hubo una explosión tremenda que sacudió la tierra a su alrededor. Su cuerpo se partió en pedazos y salió volando por el aire. El grito de su hermano estaba lleno de dolor y miedo mientras gritaba su nombre. Muchos años después de este incidente, vemos al segundo hermano, que creció con un solo propósito: vengarse de la muerte de su hermano a manos de los japoneses, sin importar el resultado. Un día, se infiltró en un campamento japonés y lanzó una granada de fogueo falsa en la cabina del ejército para aterrorizarlos. Tan pronto como la vieron, todos los soldados se aterrorizaron y huyeron del campamento, como si la muerte corriera detrás de ellos. Pero tan pronto como pusieron un pie fuera del campamento, francotiradores coreanos acabaron con todos ellos. En ese momento, Wong entró en su campamento en silencio, como un fantasma. Allí encontró a un niño japonés muy asustado. Cuando lo vio, recordó a su hermano pequeño y por eso no lo mató. Lo dejó vivir y escribió con su propia sangre en la pared el nombre de su ejército, para que los japoneses supieran que Corea no seguiría bajo su misericordia, y que la sangre derramada no sería en vano. Luego vemos al comandante en jefe de Japón, Yasukawa Zero, en una escena muy aterradora, cortando un tigre vivo y tomando su piel como trofeo. Yasukawa lo mató al instante con total brutalidad, sin miedo ni vacilación. Cuando supo que algunos coreanos habían atacado su campamento y vio con sus propios ojos los cuerpos arrojados, envió a sus hombres a matar a todos y convertir la tierra en un infierno. Su ejército llegó a una aldea coreana muy sencilla y comenzó a sacar a la gente de sus casas, una por una, con los ojos llenos de terror. Las personas que intentaron escapar fueron asesinadas inmediatamente. Los que se quedaron fueron alineados frente al comandante Arashi, cuya voz estaba llena de arrogancia y crueldad. El comandante gritó en voz alta y ordenó al alcalde del pueblo que saliera de inmediato frente a él. Cuando el alcalde se paró frente a él, sus manos temblaban por el miedo, pero sus ojos estaban llenos de dignidad. Tan pronto como se paró, Arashi apuntó una pistola a su cabeza y le preguntó quién había atacado su campamento ayer. El alcalde entendió que estas personas los iban a matar de todos modos, así que gritó a todos y les dijo que huyeran para salvarse del infierno. Luego le arrebató la pistola al comandante y se mató en un momento audaz, sonriendo como si se negara a vivir derrotado. Los aldeanos, para salvar sus vidas, comenzaron a correr por todas partes, pero los soldados sin piedad buscaron a los indefensos y los mataron uno por uno. Las balas no perdonaron a ningún niño, anciano ni mujer embarazada. La sangre llenaba el suelo, y el humo salía de las casas quemadas a sangre fría. Entonces Arashi vio un cometa volando en el cielo, lo último que simbolizaba la inocencia en ese lugar. Tan pronto como le disparó, un niño pequeño se asustó y corrió con todas sus fuerzas, pero Arashi le disparó por la espalda. Melanki cayó de bruces, agarrando el cometa en su mano. Y cuando su hermana, que estaba escondida en el campo, vio esto, corrió hacia su hermano gritando y llorando. Pero todos los japoneses se quedaron riendo con burla. En ese momento, el comandante sacó su espada, y antes de cortarle el cuello, comenzó a hacer su famoso baile, el que siempre hacía antes de cualquier acto de asesinato. Pero en ese momento, un francotirador coreano le disparó y mató a algunos de los soldados que lo acompañaban. En instantes, los francotiradores que estaban escondidos como fantasmas entre los árboles del bosque, abrieron fuego contra ellos y lanzaron una lluvia de balas desde todas partes. Tan pronto como el comandante sintió que él y sus hombres estaban completamente rodeados, comenzaron a huir en medio del bosque, pero los francotiradores continuaron persiguiéndolos y mataron a tantos como pudieron. La sangre llenó la tierra mientras los perseguían con sus rifles. El rifle de Wong se atascó y comenzó a repararlo rápidamente. Cuando el comandante vio esto, pensó que ahora estaba débil y fácil de acabar con él, así que envió a uno de sus soldados a matarlo. Pero Wong, con su experiencia y calma, levantó el rifle y un segundo después, disparó un solo tiro que le arrancó la cabeza al soldado. Cuando el comandante vio esto, se quedó congelado en su sitio por el miedo, y comenzó a huir a toda velocidad. Luego, Wong llevó a ese niño japonés y lo puso en medio de la gente del pueblo, para que viera con sus propios ojos cuán cruel y malvada era su gente. Uno de los soldados japoneses que fue capturado trató de razonar y les dijo: únanse a nuestro imperio, vivirán una vida digna y segura. Pero tan pronto como escuchó esto, Wong se enfureció. Tomó su espada y cortó la parte íntima de ese soldado sin dudarlo. Luego, Han, el capitán de su ejército, les preguntó sobre su misión real mientras sostenía un arma en la mano. Por el miedo y el terror, los soldados confesaron rápidamente la verdad sin pensarlo. Dijeron que Yasukawa los había enviado a buscar a un hombre peligroso que pasaría por ese mismo pueblo, y que el propio emperador estaba interesado en su muerte. Cuando escuchó esto, Wong entendió que estas personas querían matarlo antes de que llegara a su objetivo. Por eso decidió protegerlo de cualquier manera, incluso si tenía que enfrentarse a un ejército entero.
Por otro lado, vemos a Yasukawa avanzando con su gran ejército hacia la montaña Hweon, siguiendo a un luchador coreano al que había dejado vivo para que le mostrara el camino. Cuando llegó a este pueblo, vio los cuerpos de sus hombres esparcidos y destrozados. No podía creer que un simple campesino hubiera matado a soldados entrenados. Su rostro se convirtió en ira y decidió ir a la montaña Hweon y matar a todo hombre que se rebelara contra su imperio japonés, sin importar el costo. Preguntó al prisionero por el camino que llevaba a la montaña Hweon, y el hombre señaló con el dedo en la dirección correcta mientras intentaba ocultar sus lágrimas. En ese momento, vemos al hombre por el que estaba detrás todo el ejército japonés. La misión de Lee Jin-sen era llevar mucho dinero al Valle Bongdong para comprar más armas y defender su tierra y su libertad. Pero la noticia de su existencia llegó a los japoneses desde el principio, y estaban listos para esperarlo en el camino como lobos esperando a su presa. Tan pronto como Lee tomó el dinero y estaba a punto de avanzar, los japoneses los atacaron de repente desde todos los lados. La gente del pueblo, sin preocuparse por sus vidas, lo ayudó a escapar porque sabían que entregar el dinero a Bongdong era la única esperanza para la resistencia. El teniente Kosanji lo persiguió con su ejército entre montañas y niebla, con los ojos llenos de resentimiento. Mientras escapaba se encontró con los hombres de Wong. Aquí se marcó una hora crucial que cambiaría el rumbo de la guerra. Kosanji avanzó con calma pero sintió un peligro inminente y ordenó retroceder para preparar un ataque a la mañana siguiente. Allí, Jang-ga recibió noticias sobre su hermana. Una chica venía en camino. De su bolso sacó un frasco con cenizas y le dijo a Jang-ga que en ese frasco estaban las cenizas de las personas que los japoneses habían quemado vivas. La chica que acompañaba a Lee entregó a Jang-ga el anillo de su hermana y contó que lo sostuvo hasta el final. Ese era su último deseo, que el anillo llegara a él. Jang-ga se derrumbó y su odio hacia los japoneses se volvió más profundo y decidido. Kosanji informó a Yasukawa que los fugitivos estaban ocultos en la cima de la montaña y que planeaban su próximo movimiento. En ese momento Arashi apareció en muy malas condiciones. Su presencia desanimó aún más a Yasukawa. Yasukawa, furioso y humillado, insultó la acción de sus hombres y prometió que la historia se contaría de otra manera ante la sede principal. Trajeron a un prisionero frente a todos. Yasukawa prometió clemencia si revelaba la ubicación de los combatientes, pero luego traicionó esa promesa y ordenó la ejecución. En paralelo vemos a Yukio, el niño japonés. Cuando le dieron comida la rechazó con rabia. Un niño coreano al ver eso le golpeó en la impulsividad del momento. Wong intervino, tomó al niño y lo llevó junto a la chica cuya familia había sido asesinada. Yukio observó a la mujer llorar por su hermano, y aún así ella preparó comida para todos, incluso para él. Jang-ga, ardiendo de ira, apuntó con un arma a Yukio para matarlo. Wong se interpuso y preguntó, si lo matas, ¿en qué nos diferenciamos de ellos? Jang-ga, fuera de sí, le propinó un fuerte puñetazo a Wong, un gesto que sorprendió a todos. Tras calmarse, la chica se acercó a Yukio, le ofreció comida y le dijo, come esto, debes vivir y cuando vuelvas a tu país cuenta todo lo que viste aquí con tus propios ojos. Así, entre rabia, pérdida y gestos de humanidad, el grupo se recompone para continuar su misión. Esa noche, todos los coreanos celebraron muy bien porque sabían que mañana, solo este dinero llegaría a Bongdong y que la mayoría de ellos podrían morir en la batalla. Luego vemos que algunos soldados japoneses estaban escondidos y vigilándolos. A la mañana siguiente, fueron donde Yasukawa y le dijeron que había más de 40 personas arriba. Cuando Yasukawa supo que habían capturado a uno de sus jóvenes soldados, les ordenó que lo trajeran de vuelta a salvo porque estaba muy impresionado por la valentía de esa chica. Allí, Wong le dio todo el dinero y le dijo que bajo ninguna circunstancia debía llegar a salvo. Yang le confió la responsabilidad de todos los niños a un joven y le dijo que los llevara a todos por otro camino y los entregara al valle. El resto de las personas que quedaron harían un trabajo de distracción para el ejército japonés. Yasukawa todavía estaba planeando el ataque cuando Arashi llegó y le pidió que liderara ese ataque. Yasukawa estaba muy molesto con él y por eso se cortó un dedo y le dijo antes de que la sangre se seque, atrápelos y tráigamelos o perderás este dedo para siempre. Allí Yukio, que caminaba con las otras personas, no pudo trepar la roca porque tenía las manos atadas. Luego el niño coreano le soltó las manos y todos bebieron agua. Después de un rato, Yukio y estas personas desarrollaron una buena relación entre ellos, pero no sabían que los soldados japoneses les habían tendido una emboscada, y tan pronto como una de las chicas se alejó un poco, los soldados la atraparon e inmediatamente comenzaron a disparar, pero él se puso del lado de los coreanos y les dijo a sus hombres que dejaran de disparar y se paró frente a ellos y les dijo que dejaran ir a esa chica porque ella no estaba con ellos. Pero los soldados no le hicieron caso y se los llevaron a ambos. El joven al que Jang-ga le había confiado la responsabilidad de llevar a todos los niños se apresuró y regresó para decirles que estas personas los habían capturado y tomó un arma y estaba a punto de ir a luchar contra ellos, pero en ese momento Yang lo detuvo y le dijo que ese error arruinaría todo el plan. Y vieron que Arashi estaba parado a una distancia tal que incluso podían verse claramente. Luego, todo el batallón atacó a los coreanos. En ese momento vemos a Yukio, a quien trajeron frente a Yasukawa. Yasukawa le preguntó, «Eres muy joven, ¿por qué dejaste la escuela y te uniste al ejército?» Yukio respondió que quería ayudar al imperio japonés a avanzar y también quería ver cómo el mundo nos veía. Yasukawa le preguntó, «Está bien, dime qué sentiste cuando viniste aquí». Yukio dijo que estaba muy avergonzado y que lo que su gente le hizo a los coreanos al verlo, se arrepintió mucho al ver esa humillación a su imperio. Yasukawa le dijo que hablara con cautela y que olvidaría todo lo que había dicho, pero que no dijera todo eso afuera a nadie. Pero Yukio, a pesar de todo, no se calló.
Luego, Yasukawa le dio un cuchillo y le dijo que ahora tenía que pagar por esto con su vida. Yukio estaba tan avergonzado que sin pensarlo tomó el cuchillo, sacrificándose, y se lo clavó en el estómago. En ese momento, una granada cayó en su campamento y cuando todos la vieron, huyeron. Pero cuando Yukio miró la granada de cerca, vio que era falsa, y en ese momento Bon llegó y se lo llevó de allí. Por otro lado, vemos a un soldado japonés que todavía estaba agrediendo a la chica coreana, y en ese momento Yukio llegó y lo atacó, pero ese soldado, después de ser herido, apuñaló a Yukio varias veces. En ese momento Bon llegó junto al prisionero al que los japoneses seguían preguntando por las direcciones. Esta gente lo había torturado mucho, y cuando Bon lo vio, sintió mucha pena por él, pero el hombre lo detuvo y le dijo, déjame aquí. Que me atrapen es parte de nuestro plan, porque si me llevas de aquí, nunca podremos derrotarlos. Bon se dio cuenta de que Yang y los que estaban con él habían planeado todo desde el principio, y luego lo dejó allí, pero antes de irse le prometió que regresaría por él. Y allí, después de perseguirlos durante mucho tiempo, Arashi vio que se habían dividido en dos mitades, y antes de darse cuenta de que había sido engañado, ya estaban muy lejos. Solo podía perseguir a una mitad, y por eso sin demora, persiguió a Wong y le dispararon, y una bala alcanzó el frasco, por lo que todas las cenizas cayeron inmediatamente al suelo. Todos rápidamente comenzaron a recogerlas, pero cuando Wong vio esto, estaba tan enojado que no se detuvo. Yukio y la chica estaban huyendo y se encontraron con Lee, y luego Lee se los llevó a todos con él y se dirigió hacia Bongdong. Jung dejó a Yukio y le dijo, ahora eres libre, vete de aquí y nadie te atrapará. Wong, mientras recogía las cenizas, vio a Arashi y sus hombres atacándolos. Por otro lado, vemos a Yang perseguido por todo el ejército, mientras esquivaba sus balas e intentaba trepar la montaña con el resto de las personas que iban en la misma dirección. Yang era muy rápido y por eso llegó primero a la cima y rápidamente comenzó a sacar piedras de una tumba de piedra y descubrió que allí habían escondido una ametralladora hacía meses. Tan pronto como sacó el arma, Yang abrió fuego contra los enemigos, y cada soldado que subía, él lo mataba al ver su derrota. Arashi, una vez más, abandonó su batalla y huyó. Allí, Kosanji vio que Lee había huido con ese dinero, así que le preguntó a uno de sus hombres, ¿puedes dispararle desde esa distancia? Tan pronto como terminó de hablar, el soldado disparó e impactó directamente en la espalda de Lee. Luego, todos lo persiguieron, pero esta vez Lee no huyó, se quedó en su lugar y comenzó a dispararles, pero después de un tiempo lo atraparon y lo mataron. Y cuando lo registraron, descubrieron que no tenía dinero. Luego echaron a los niños. Yang decidió ir a Bongdong solo y el resto lo ayudaría a distraer la atención. En ese momento vieron que los niños que llevaban el dinero mientras huían, llegaron a un callejón sin salida. Kosanji entendió inmediatamente que todo era un truco y que si bajaban, seguramente los matarían, y que tenían que atacar desde arriba y de alguna manera conseguir ese dinero. Al verlos solos, Wong entendió que Lee ya no estaba entre ellos, pero las circunstancias eran tales que no pudo ni siquiera llorar su muerte. Siguiendo su plan, Yang fue solo hacia Bongdong. Cuando Kosanji lo vio huir, por un momento se confundió sobre a quién perseguir, pero cuando su vista se posó en el pañuelo atado a su hombro, entendió inmediatamente que él era el capitán. Allí, Arashi había montado una emboscada esperando a que llegaran los niños, pero no sabía que estaban rodeados por todos lados, y de repente los atacaron y mataron a muchos soldados. Pero Kosanji entendió que tenían que matar a su capitán, y luego un francotirador suyo comenzó a acercarse a Yang Jung. Cuando vio que estaba haciendo eso, él también corrió para intentar detenerlo. Yang ahora estaba bajo el fuego del francotirador, y el francotirador estaba bajo el fuego de Jung, pero en lugar de salvar su vida, disparó a Yang, y al momento siguiente, él también fue asesinado. Yang fue gravemente herido, pero no se detuvo y siguió avanzando. En ese momento, Wong vio a Yasukawa, que había llegado con todo su batallón para acabar con ellos, y Wong tenía que salvar a ese hombre que habían capturado. Pero en ese momento vio que ya era demasiado tarde. Esta gente lo arrastró todo el camino y lo mató frente a sus ojos. Después de que todos se fueran, Wong se acercó a él y vio que todavía estaba vivo, y antes de morir, le dijo a Wong, en Bongdong no queda ningún hombre de los nuestros. Si hasta ahora no has encontrado a nadie, significa que nuestro ejército se ha retirado de allí, y tú también debes retirarte, porque este plan, haya tenido éxito o no, la muerte de Yang seguramente es un gran shock para ti. Pero Yang lo sabía todo desde el principio, y por eso fue solo. Poco después, el hombre murió. Luego Wong, para salvar a Yang, corrió hacia él. Por otro lado, vemos a Yang avanzando hacia su misión suicida, sabiendo que por mucho que lo intentaran, los japoneses nunca cometerían el error de ir a Bongdong, y por eso tenía que detenerlos aquí, para que su ejército ganara algo de tiempo para atacar. Yang, mientras se protegía, entró en una casa y sacó muchas armas de allí. En ese momento, los enemigos lo rodearon por todas partes, y luego lanzaron una granada dentro, y por la explosión, Yang resultó gravemente herido. Kosanji iba a morir, y en ese momento Wong lo atacó y los mató a todos, y al final solo Kosanji sobrevivió. Jung quería dispararle, pero Wong lo detuvo y le arrojó su espada, diciéndole que lucharan. Ambos se atacaron con espadas, pero la hoja de Wong se rompió y entró en su cuello, y murió. Yang les dijo, váyanse de aquí, yo debo continuar con mi misión, pero Wong le entendió que no había misión y que nadie vendría a ayudarlos allí.
y antes de que lo asimilara, de repente comenzaron a caer proyectiles de mortero sobre ellos, y Wong entendió que el ejército principal había llegado hasta allí porque solo ellos tenían los morteros, y ahora no podían escapar a menos que confiaran el uno en el otro por última vez. Con todas sus fuerzas, se dirigieron hacia el valle de Bongdong con la esperanza de que tal vez hoy también hubiera alguien esperándolos para ayudarlos. Mientras esquivaban los ataques japoneses, avanzaban, pero el miedo a la muerte era muy visible en sus ojos. Cuando Yasukawa llegó allí, la escena del lugar lo volvió loco. Wong estaba parado lejos, burlándose de él y de su escritura, desafiándolos a que vinieran a ese lado. Yasukawa, que ya estaba loco de rabia, ordenó a todo su ejército que los matara, y luego todos los soldados comenzaron a perseguirlos y a dispararles, matando a muchos. El camino estaba bloqueado por agua, lo que ralentizó su movimiento y fueron asesinados a manos de los japoneses, y sus balas también se acabaron, por lo que no tuvieron más opción que seguir huyendo. En ese momento, un proyectil de mortero cayó justo al lado de Wong y resultó gravemente herido. Yang no podía caminar, pero Wong, en lugar de rendirse, lo cargó sobre su hombro y comenzó a avanzar. Cientos de soldados japoneses los perseguían como cazadores, y después de un tiempo, se acercaron al valle. Wong llegó a Bongdong, pero cuando miró a su alrededor, vio que de verdad no había nadie allí y que todos habían abandonado el lugar y se habían ido. Ahora no tenía sentido huir, y por eso se sentó tranquilamente allí y comenzó a esperar su muerte. Entonces de repente, un proyectil cayó sobre ellos y los hirió gravemente. En ese ataque, la pierna de Yang voló y Wong rápidamente detuvo la hemorragia e intentó reanimarlo. Pero Yang no respondía y los ojos de todos estaban llenos de lágrimas de tristeza, porque después de todos esos intentos, su sacrificio parecía que iba a ser en vano. Poco después, el ejército japonés llegó hasta ellos y todos llorando pedían ayuda, pero no había nadie allí para escuchar sus gritos. Wong quería luchar hasta su último aliento, así que tomó su espada y fue solo a enfrentarlos. Allí Yasukawa, para matarlo, también montó su caballo y corrió rápidamente hacia él. Y antes de que pudiera tocar un cabello de Wong, alguien disparó a las dos patas del caballo y cayó al suelo. Cuando Yasukawa se puso de pie, vio que estaba rodeado por todas partes. Y Wong, cuando miró a su alrededor, vio que no estaba solo allí y vemos que nadie los abandonó y se fue. Los combatientes de la libertad que venían de todas partes del país seguían esperando. Así Yasukawa entendió que había caído en la trampa, pero antes de que pudiera pensar en otra cosa, las balas comenzaron a llover sobre él desde todos los lados y todos sus soldados cayeron uno tras otro. Intentaron escapar, pero ya era tarde y poco después todos los combatientes de la libertad bajaron y los atacaron. Mientras abandonaba la batalla, Yasukawa se enfureció y les ordenó que lucharan, pero todos lo abandonaron y huyeron. Y para matar a Yasukawa, Wong avanzó y le arrojó una granada. Yasukawa pensó que era falsa, pero esta vez explotó de verdad, y en el duelo, nadie pudo con Wong, quien atacó a Yasukawa varias veces hasta que sus ojos salieron, pero luego recordó que no era un monstruo como él y le dijo, deja de sembrar odio en tu pueblo y regresa a tu país y sálvalos del odio de los tiranos. Pero a pesar de toda su comprensión, Yasukawa no se convenció, y luego Wong se vio obligado a matarlo. Poco después, los soldados japoneses restantes se rindieron ante el ejército coreano, algo que nunca hubieran hecho si Yasukawa hubiera seguido incitándolos. Por otro lado vemos a Arashi, cuyo equilibrio mental se vio un poco afectado, y en su camino se encontró con un anciano que le preguntó a dónde iba porque no había camino por delante. El ejército coreano también lo arrestó, y vemos que ese anciano no era otro que el comandante en jefe del Ejército de Independencia de Corea quien planeó todo esto. Y Wong, tan pronto como lo vio, cayó a sus pies porque gracias a ellos hoy toda la nación pudo levantarse contra los japoneses. Wong le dijo, llegar hasta aquí requiere un gran coraje que no posee nadie, y de verdad estoy muy orgulloso de ti. Esta palabra fue para él más grande que cualquier premio, y el objetivo de toda la batalla se cumplió en estas sencillas palabras. Al día siguiente, Wong rindió homenaje a todos los mártires y les ofreció sus condolencias. Cuando registraron la maleta, encontraron dentro la bandera de Corea, y tan pronto como la vieron, los ojos de todos se llenaron de lágrimas. Al final, vemos la misma bandera que está en el Museo de Corea, conservada de la misma manera durante 100 años. Y hasta aquí terminan los acontecimientos de nuestra historia de hoy. Espérenme en nuevos videos y resúmenes. Adiós.